Buenas tardes, mi nombre es Oscar Riaño, el grupo número 54 de análisis de circuitos. Este es el video para sustentación final del trabajo de análisis de circuitos, el fase 6. En este caso tenemos un problema propuesto como un amplificador de audio, donde tenemos que separar las señales de tres frecuencias diferentes. En este caso serán tres rangos, de 0 a 400 Hz como bajas, 400 a 2700 como medias y 2700 a 12000 como altas. Los parlantes planteados acá son de 6 ohmios cada uno. Aquí tenemos el cronograma de actividades propuesto para la actividad, una revisión de literatura, planteamiento de soluciones, cálculo matemático, desarrollo y simulación, generación de curvas de respuesta, análisis de datos, elaboración del informe escrito y elaboración del video. Aquí tenemos la parte de frecuencias. El primer rango que tenemos es de 0 a 400 Hz. En esta opción tenemos un circuito pasabajas. Planteamos el circuito pasabajas con una inductancia en serie con el parlante. En este caso, como la frecuencia de corte de pasabajas es R sobre 2πL, podemos calcular el valor de la inductancia con el valor del ohmiaje del parlante, y la frecuencia de corte es 400, nos da 2.39 milihenrios. En un circuito de frecuencias entre 400 y 2700 Hz, para un paso de frecuencias medias, de acuerdo a la guía, pues planteamos primero un circuito de RC resonante en serie. Entonces, para estimar los valores, primero tenemos el ancho de banda, que es la diferencia entre las dos frecuencias, sería 2300. Después calculamos la resonancia, que es la frecuencia inferior más la mitad del ancho de banda. Después, teniendo que el ancho de banda es R sobre 2πL, podemos calcular L, la inductancia, que en este caso sería 6 sobre 2pi por 2300, que es el ancho de banda, 415 microhenrios. Teniendo la inductancia, podemos calcular a partir de la frecuencia resonante, que es Fs sobre unos 2pi raíz de LC. Despejando C, podemos calcular el valor de C. Y en este caso sería 1 sobre 2pi, 1 sobre 415 milihenrios por 2pi por la frecuencia de resonancia, que en este caso sería 1550 al cuadrado, 25.4 microfaradios para este circuito de frecuencias medias como pasabandas. Tenemos un circuito de frecuencias altas. El primer planteamiento lo hacemos por un pasa altas, donde tenemos un circuito que tiene un capacitor en serie con el parlante, y la frecuencia del corte sería 1 sobre 2pi RC, donde podemos despejar el valor de C, y nos tenemos que el valor del capacitor sería de 9.82 microfaradios. Este circuito tenemos la ventaja de que este circuito lo que hace es cortar todas las bandas por debajo de 1700 Hz, y por encima de 1700 pues las tenemos activas. Tenemos otro planteamiento acá, pues teniendo en cuenta de que el problema específicamente dice que es entre 2300 y 12000 Hz. Tenemos un ensayo acá que se hizo para calcular un pasabandas al estilo del pasabandas de las frecuencias medias, también tomando una frecuencia un bando de ancha diferencia entre las dos frecuencias de corte, entre las dos frecuencias laterales, y con esta banda calculamos la frecuencia resonante, igual calculamos la inductancia, y con la inductancia podemos calcular la capacitancia, donde podemos generar un circuito también en RLC resonante para intentar controlar la frecuencia entre estas dos frecuencias laterales. En este caso, tanto como acá como allá, como en el circuito de medias, tenemos factores de calidad por debajo de 10. Esos factores de calidad, en este caso 0.674, en este caso sería 0.79, implican que nos van a generar una cierta simetría, o sea que esas frecuencias no se van a distribuir simétricamente alrededor de la frecuencia resonante. Como última opción para controlar un rango de frecuencias, estamos aprovechando las ventajas de pasabajas de la inductancia y de pasaltas de la capacitancia. En este caso podemos tomar como el corte de la capacitancia en 2700 Hz, podemos tomar el valor del condensador que nos dio en el pasaltas, que sería 9.82 microfaradios, y para calcular el pasabajas, que sería frecuencias por debajo de 12.000 Hz, tomamos el valor de R sobre 2pi FC. En este caso la frecuencia de corte sería 12.000, y tenemos un valor de una inductancia. Conectando esta inductancia con la capacitancia en serie con el parlante, se espera tener una respuesta en este rango de frecuencias. Este es el diagrama del circuito que se planteó en Multisim. Aquí está cada uno de los circuitos de los que se venimos hablando: el pasabajas, el pasamedias y el pasaltas. En este caso es un ensayo que se hizo con el
con un pasabandas para frecuencias altas, y aquí aprovechando las características pasabajas y pasaltas y pasabajas para lograr un control también en el rango de frecuencias altas. Estas son las curvas de respuesta. En este caso serían las magnitudes de la señal con respecto a la frecuencia, y en este caso tenemos la ganancia de la señal con respecto a la frecuencia. Obviamente la ganancia pues tenemos en 0 es el porcentaje máximo de señal, y aquí tenemos ganancias por debajo de 0. En este caso el punto 707 que nosotros planteamos acá como magnitud, aquí viene siendo como alrededor de 3 decibelios negativos de ganancia. Es donde se considera el corte de la señal. Aquí tenemos la presentación de las curvas que nos salieron de los circuitos planteados. En este caso el circuito pasabajas. En el punto 707 de la señal tenemos un corte. Se asume que de aquí para acá la señal está en valores aceptables. De este límite para acá se asume que la señal fue atenuada lo suficiente como para considerar que fue cortada. Aunque tenemos, en este caso tenemos este rango donde la señal pues tiene algún efecto, y pues si requiere algo más estricto, más fino, pues habría que plantear otro tipo de circuitos para este tipo de trabajos. Igual pasa con el pasaltas. El pasaltas tenemos un punto, que es el punto 707, a partir del cual la señal se considera viva o se considera señal estable, y de aquí para acá se considera atenuada. Tenemos el resumen de los filtros pasabandas. Pues los filtros dan buenos resultados con respecto a lo que se espera en el punto 707 de la señal. Los errores son bajos. Para este trabajo como tal, de restringir frecuencias en cierto valor, funciona bastante bien el circuito. Aquí tenemos la respuesta de los filtros en frecuencias medias como pasabandas. Aquí tenemos las frecuencias resonantes calculadas, las laterales, los anchos de banda. Podemos observar errores bastante grandes en la frecuencia lateral, sobre todo por el lado de la frecuencia inferior, de cerca del 95%. En la frecuencia pues, superior está cerca del 13%. El ancho de banda tiende a conservarse, y la frecuencia de resonancia también tiende a conservarse. Esto, ya por lo que hablamos del factor de calidad del circuito, podemos observar que con un factor tan bajito, pues nos genera este tipo de asimetrías. El factor de calidad, entre más alto sea, más estrecho va a generar el ancho de banda, pero va a ser más preciso en las frecuencias laterales. Eso ya se vio en el laboratorio. Aquí tenemos la distribución de las frecuencias simétricas alrededor de la frecuencia resonante. Vemos la simetría que se genera. Es como si la campana tendiera a achatarse hacia el lado izquierdo y a generar la curva normal hacia el lado derecho. Pues si no es muy importante el control estricto de este par de frecuencias, pues es un circuito que puede funcionar para establecer cercanías dentro de los rangos que uno quiere manejar. Dentro del problema pues se plantea también una opción. Tomamos el ejemplo del pasaltas, porque el pasaltas pues de todos modos tiene un rango de frecuencias que lo plantean entre 2700 y 12000 Hz, de intentar controlar realmente dentro de este rango de frecuencias cómo sería con un pasabandas calculado como si fuera el pasabandas de frecuencias medias. Aquí también utilizamos la frecuencia resonante, el ancho de banda, para hacer los cálculos del capacitor y de la inductancia, y obtenemos resultados parecidos a los que vimos en el pasabandas de frecuencias medias. Es un circuito de baja calidad, de bajo factor de calidad, lo cual nos genera una simetría bastante marcada, aunque los errores en este caso pues son un poquito menores que los de las frecuencias medias. Y también aquí podemos observar la distribución de simetrías con respecto a la frecuencia resonante. Como último planteamiento para controlar dos frecuencias en un rango, también utilizando el rango de frecuencias altas de entre 2700 y 12000 Hz, planteamos un circuito donde aprovechamos la capacidad de pasaltas del condensador y la capacidad de pasabajas de la inductancia. En este caso calculamos los valores como las frecuencias de corte en las frecuencias que nos interesan. El factor de corte en el pasalta serían 2700 Hz. A partir de ahí la frecuencia de corte de un condensador permitiría pasar frecuencias en un rango, y el factor de corte en la inductancia sería de 12000 Hz. A partir de ahí la inductancia tendería a cortar las resistencias. Combinando estos dos conceptos pues logramos llegar a este tipo de gráfica con estos resultados. En la frecuencia baja pues tenemos un error del 16%, y en la frecuencia más alta tendríamos un error del 19.37%.
En este caso, pues, si el control de las frecuencias en el rango es estricto, o sea, tiende a ser importante, esta sería una buena opción para controlar el paso dentro del rango que estamos comentando de frecuencias. Si solamente se interesa es controlar las frecuencias que pasen por 2700 y por encima, pues un circuito pasaaltas hace el trabajo mejor, de una mejor forma y es más sencillo de realizar. Las simulaciones y los resultados que se plantearon acá fue lo que venimos comentando. Los pasabajas y los pasaaltas en punto 7707 de la señal disponible se comportan como de la forma que se preveyó que debería ser, cerca de las frecuencias de corte, los errores son bajos. En los pasabandas diseñados con base en la frecuencia resonante de un circuito de RLC, pues tenemos, como los factores de calidad de los circuitos son bajos, tenemos errores bastante altos en las frecuencias, sobre todo en la frecuencia inferior, y factores de calidad de circuito bastante pobres. Al ensayar el ensayo en pasabandas de frecuencias altas también se obtuvo los mismos resultados. Las frecuencias presentan bastante error en los cerca de las sobre todo en la parte de la frecuencia inferior con respecto a la frecuencia resonante, intentando pues controlar este rango de frecuencias. En realidad el que mejor resultó para controlar el rango de frecuencias fue la combinación de pasabajas y pasaaltas, porque da algo más coherente, más medible y mejor distribuido. Los errores eran entre el 19 y el 16%, y como se aprecia, si es importante controlar el rango como tal, es una buena opción utilizar este tipo de estrategia para controlar el rango de una línea de frecuencias. Las simulaciones fueron realizadas todas en multisim, en línea. Ese es el esquemático. Ese es un barrido de frecuencias donde aquí tenemos todas las posibilidades que hemos planteado: el pasabajas, el pasaaltas, el de frecuencias medias. Aquí tenemos un pasabandas como si fuera controlar frecuencias altas, y tenemos el otro pasabandas para controlar frecuencias altas, el uno calculado con base en frecuencia resonante y el otro calculado con base en frecuencias de corte de inductancias y de capacitancias. No siendo más, muchas gracias y hasta luego.